Hoy nos ocupa una temática en extremo delicada a la hora de abordar, que es la protección integral en tanques y depósitos de materiales flamables. Ponemos segunda parte debido a que en nuestro canal existe un curso detallado de la aplicación de las normas para refinerías, al cual les recomendamos. Ahora bien, ¿por qué se hace doblemente delicado? Porque este curso va dirigido a, en primer lugar, explicar todas las consideraciones que se deben tener a la hora del diseño de la protección de forma escueta, porque en detalle está en el video que les hago referencia para técnicos, para especialistas que vayan a asumir tareas de proyección e instalación. Ahora, por la experiencia que hemos tenido, tanto en el mercado mexicano como el cubano, sí queríamos enumerar un conjunto de situaciones que se pueden dar a la hora de la operación de una base de supertanqueros. Dolorosamente, este hecho que se produjo en días pasados en la terminal de supertanqueros de Matanza, la Atenas de Cuba, nos lleva al compromiso de que no solamente se valore la temática de forma tan sencilla como que hay una responsabilidad de un tipo u otro. Veamos todo lo que se tiene que considerar a la hora de evaluar una protección contra descargas atmosféricas, y no solamente es hablar del pararrayos, bien, es hablar de un conjunto de medidas que además de la protección desde el punto de vista físico lleva a operaciones de mantenimiento, operaciones de automatización, detección inclusive de tormentas cercanas, que existen tecnologías para eso, etcétera. Muchas gracias. Como les mencionaba, en nuestro canal existe un curso sobre el ABC de protección en refinerías e industrias, cuyo link los mostramos en pantalla. Es importante que cuando se hable de protección contra descargas atmosféricas en este tipo de instalaciones se tenga consideración en el caso de México y en el caso de Cuba, recomendaciones que hay desde normas oficiales mexicanas, en el caso que nos ocupa acá, que es la NOM 001, la NOM 022, la NRF 070, la NRF 048 y la NMXJ 549. Todas estas normas desde el punto de vista del marco mexicano son aplicables de igual forma o utilizar de referencia para el caso de Cuba. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de alimentación muy similares, porque tenemos una región en el Caribe que tiene unas complicaciones desde el punto de vista de análisis de descargas atmosféricas muy similares, y por eso es que me atrevo a mantener este marco normativo nacional tal cual en la norma cubana. Reconozco y además participé en el 2017 en el lanzamiento de la norma cubana, y realmente hay muchos elementos en común porque ambas se derivan de normas internacionales. Cuando hablamos de normas internacionales, tenemos que hablar de IEEE 80, IEEE estándar 142, IEC 62305, que sin dudas es la norma madre en cuanto a protección contra descargas atmosféricas, conjuntamente con la NFPA 780. La NFPA sin dudas es el marco en lo que es protección contra incendio de mayor envergadura para el tema que nos corresponde, mas no siempre se tienen en cuenta otras de normas como las que voy a decir a continuación. Está la NFPA 10, que es la instalación, inspección, mantenimiento y pruebas de equipos de extinción portátiles. Bien, eso es importantísimo en este tipo de instalaciones. La NFPA 22, diseño del tanque de agua contra incendios. Bien, como protección dentro del sistema de los rociadores, etc. NFPA
20. Instalación de bombas estacionarias de protección contra incendio. NFPA 14. Instalación de sistemas de tubería vertical y de mangueras. Esto tiene que, además de considerarse, es el mantener, o sea, tener un riguroso plan de mantenimiento preventivo de estas instalaciones. NFPA 24, instalación de tuberías para el servicio privado de incendios y sus accesorios. Esto también es importante y por eso sabemos que la gran porcentaje de refinerías están muy cercanas a puntos donde se pueda tener acceso a volúmenes de agua inagotables. Ahora está la NFPA 13, instalación para sistemas de rociadores. No siempre, y de hecho, en este tipo de instalaciones la solución no es llegar con una pipa en el momento de una emergencia, sino tener un sistema de rociadores que en todo este tipo de instalaciones se considera. Y NFPA 15, sistemas fijos de aspersores de agua para protección contra incendio. Y por último, NFPA 11, espumas de baja, media y alta tensión. Sobre el incidente que estamos hablando, todos se han cuestionado si era correcto el extinguir con agua o con espuma. Eso es toda una ciencia e indudablemente el agua se utiliza para el enfriamiento de las paredes del tanque, la espuma para eliminar la situación de ese combustible en llamas, pero de esto realmente no soy especialista y no me gustaría caer en temas en los cuales no domino. Ahora bien, quizás por la temática tan específica de refinería que no siempre se convierte en una noticia, sin embargo, al suceder en Cuba se convierte en una gran noticia, podemos citar gran cantidad de accidentes en refinería, como por ejemplo en septiembre del 97 en la India, al menos 30 personas murieron en un gigantesco incendio en una refinería de petróleo de la compañía estatal Industrial Petroleum Corporation. El 25 de junio del 2000 en Kuwait, 4 obreros fallecieron y 50 personas heridas. 14 de agosto del 2003 en España, el 30 de octubre del 2004 en China, el 23 de marzo del 2005 en Estados Unidos, el 21 de marzo del 2006 en Venezuela, 3 de abril del 2010 en Estados Unidos, 7 de septiembre del 2010 en México. Aquí se plantea que 2 muertos en una explosión provocada por una fuga en una instalación de una refinería de la compañía de petróleos mexicano Pemex. El 2 de junio del 2011 en Gran Bretaña, 4 trabajadores murieron en un incendio producido por una explosión en la refinería de petróleo. El 30 de julio del 2011 en México nuevamente, apenas a un año del anterior, 2 obreros resultaron muertos en la explosión de un tanque ocurrida, ¿no? Luego, después de un tratamiento que se le dio. El 25 de agosto del 2012, Venezuela, al menos 39 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en una explosión. ¿Qué quiero decirle de esto? Si se fijan, no todas o las que se relacionan en el historial de accidentes en refinería no vienen relacionadas a una descarga atmosférica, pero muchas, o para decir la gran mayoría, van asociadas a una temática desde operación, toma de decisiones e inclusive temas de fugas, y cuando hay fugas es un tema de mantenimiento. Ahora bien, vamos a abordar algunos aspectos relacionados con la temática de gestión de seguridad. La gestión de seguridad plantea, y todo esto es en base a las normas que anteriormente relacioné, estos riesgos potenciales exigen que las plantas adopten estrictos criterios de diseño en sus instalaciones. O sea, se parte del diseño.
Posteriormente, equipos y la necesidad de implantar medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad se traducen en múltiples capas de protección de las instalaciones. O sea, el tema de diseñar o proyectar, desarrollar, instalar un sistema de protección en una refinería lleva diferentes lazos de seguridad. No solamente es una manguera con agua como muchos piensan. Ahora, cada capa de protección está compuesta de equipos y o procedimientos del control que actúan conjuntamente con otras capas de protección para controlar y o mitigar los riesgos de estos procesos. Ahora, la reducción global del riesgo resulta de la adopción de las medidas de las distintas capas de protección y en última instancia debe resultar un riesgo remanente tolerable. Esta última frase es importante. Si se tienen todas las diferentes capas de protección actuando desde el momento que se produzca una falla, un incidente, entonces al final el riesgo de remanente se puede convertir en tolerable y con menos impacto sobre vidas humanas, la ecología, etc. Riesgos y sistema de protección. Cuando se habla de análisis de riesgo, es la evaluación de los diversos riesgos asociados a una determinada instalación industrial o incluso al transporte de mercancías peligrosas, orientado a la determinación con una aproximación razonable de los siguientes aspectos. Accidentes que pueden ocurrir, frecuencia de estos accidentes y magnitud de sus consecuencias. En la evaluación de la necesidad e implicaciones del uso de pararrayos en instalaciones según IEC, se hace un análisis de riesgo viendo desde la frecuencia anual de descargas atmosféricas en el país que se esté analizando, que de hecho Cuba tiene un mapa isoceráurico con características de en qué puntos hay la mayor incidencia. En México también se cuenta. Es importante considerarlo en la frecuencia de estos accidentes. Y por segundo o tercer punto, que porque sea el tercero no es el menos importante, es la magnitud de sus consecuencias, que en el caso de tanques que contienen combustible, indudablemente tiene gran implicación. Ahora, el sistema de protección tiene en consideración contra incendio, está categorizado como pasivo y activo, por eso las dos imágenes que se están mostrando. Lo primero, la primera medida pasiva para la protección contra incendio incluye medidas de seguridad suficientemente claras de instalación de barreras de protección, límite y protección de las fuentes de combustibles y otros tipos, diseñado para reducir el riesgo, tal como el uso de menos materiales, procesos y equipos riesgosos, en comparación con el sistema de contraincendio activo, son diseñados para detectar y aplicar las medidas de protección contra incendio, en la cual usualmente se confía de alguna medida en la extinción del fuego. Comúnmente se usan sistemas que están compuestos de hidratantes, monitores, mangueras, aspersores, etc. Las bombas como para contraincendio juegan un papel determinante y un rol que en muchos sistemas de protección contra incendios de manera activa. O sea, queda clasificado muy bien por la norma que hay sistemas pasivos y activos.
todos deben estar presentes en una refinería o una central de supertanqueros. Pero para que quede claro esta temática, vamos a hablar qué cosa es protección pasiva y activa. Como definición, la protección activa destinada a facilitar las tareas de extinción presenta dos aspectos, el público y el privado. El público contempla todo lo relacionado con las labores operativas de los cuerpos de bomberos y sus materiales. El segundo estudia la disponibilidad de elementos e instalaciones para atacar inicialmente al fuego y lograr su extinción. Dentro de este segundo aspecto se incluye también la organización y el entrenamiento de bomberos privados y cuerpos de bomberos internos en las fábricas. Es decir, no solamente es depender de un cuerpo de bomberos del estado en que se encuentre, debe existir, por supuesto, un cuerpo de bombero interno en la fábrica o en específico en la refinería, en la base de supertanqueros y demás. Protección pasiva. Corresponde a la protección pasiva o estructural prever la adopción de las medidas necesarias para que, en caso de producirse un siniestro, quede asegurada la evacuación de las personas. Recordar que lo más importante de la protección contra descargas atmosféricas, en primer lugar, son los seres humanos, limitando el desarrollo del mismo y la garantizada integridad estructural del edificio. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se pueda proteger. La protección estructural debe ser tomada en consideración en el proyecto del edificio o en el caso de construcciones ya realizadas, aplicar normas que permitan corregir las deficiencias originales. Es por eso la importancia del seguimiento y los mantenimientos. ¿Por qué? Porque cada día se establecen tecnologías más novedosas de protección contra incendio. Y entonces, si hay instalaciones muy viejas, hay que entrar a remodelar, hay que entrar a subsanar las deficiencias originales. Ahora bien, fíjense que nos hemos centrado a la temática de sistemas de puesta a tierra y pararrayos aún de forma específica. En esta diapositiva se puede relacionar que todas las instalaciones deben de contar con un sistema de puesta a tierra para la seguridad del personal y de las instalaciones. El diseño de sistemas de puesta a tierra, que pueden ver en el video que les recomendamos al inicio, es muy específico para tanques, debido a que depende del volumen del tanque, así serán la cantidad de uniones al sistema de puesta a tierra que debe considerarse. Ahora, el diseño de la red de tierras en un sistema eléctrico, sistema general de puesta a tierra, debe estar de acuerdo y debe ser calculado a normas o estándares de la IEEE 80 e IEEE 142. Cuando digo equivalentes es porque en cada país se desarrolla como en el código cubano y como es en la NOM 001 en México. Ahora, el sistema general de puesta a tierra incluye la conexión a tierra del neutro del sistema eléctrico, la conexión a tierra de los gabinetes del equipo eléctrico y la conexión a tierra de las estructuras y partes metálicas no portadoras de corriente. ¿Qué quiero decir con eso? Que en una refinería, desde las tuberías, desde las charolas o bandejas, como se dice, portadoras de cable, deben estar aterrizadas. Y es por eso que en estas instalaciones se desarrolla un sistema de tierra que es una gran malla. Bien, una gran malla a donde tributan todos los elementos metálicos para poder conducir ante una falla y sean más puntos de drenaje, ¿no? La protección por descargas atmosféricas para rayos también es un elemento como tal. Ahora, si se fijan en la tabla que viene arriba, que es una norma mexicana que viene derivada de una internacional, o sea que los porcentajes son iguales, el nivel de protección, que es con lo que usted decide
decide hacer una protección en el caso de refinerías nivel 1, que con eso se garantiza o se debe garantizar, vamos a decir, un 98% de la eficiencia del sistema externo de protección, es decir, del pararrayos. O sea, 98%. Por lo tanto, hay un 2% de posibilidad de que exista, aunque usted lo tenga protegido con nivel 1, un accidente. Ahora bien, si nos vamos a los riesgos en cuanto a la probabilidad de incidencia de rayos. Bueno, todos se han manejado algunas noticias espectaculares y demás, pero a mí me gusta basarme siempre en normas. Bien, y la tabla de la probabilidad de incidencia de rayos es de un 1% de 200 kiloamperes. Bien, que eso sería muy destructivo. 10% de los rayos exceden a los 80. 50% de los rayos exceden a 28 kiloamperes. 98 de los rayos exceden a 8 kiloamperes. Y 98% de los rayos exceden a 3 kiloamperes. Entonces, cuando usted hace un diseño, el 98% de los rayos exceden a 3 kiloamperes, pero no llegan a 200 kiloamperes. O sea, es importante no exagerar en que se producen rayos de capacidades de corriente muy elevadas. Ahora, aclaro, una descarga atmosférica de 3 kiloamperes en un sistema de tierra que no esté en buenas condiciones provoca sobretensiones muy grandes, pero además, tan solo con que intercepte una terminal aérea o pararrayos 3 kiloamperes y todo el sistema de unión de esa punta al bajante de pararrayos no esté de forma correcta, o sea, que no tengan los márgenes de aprietes adecuados y demás, se pueden producir chispas y chispas donde hay ambientes explosivos o donde puedan haber escapes. Ahí está la probabilidad de una catástrofe y esto es importante considerar. Ahora bien, generalidades en la correcta protección. Esto es muy delicado debido a que, como las normas plantean, el sistema de protección contra descargas atmosféricas con peligro de fuego y explosión, fíjense lo que se plantea como generalidad. Este tipo de instalaciones son aquellas en las que se manejan, distribuyen, fabrican o almacenan productos inflamables, ya sean sólidos, líquidos, gases o vapores o polvos. El diseño e instalación de un sistema de protección contra tormentas eléctricas debe llevarse a cabo principalmente para ofrecer uno o varios puntos preferentes de impacto para el rayo en la protección de estructuras o elementos donde exista peligro de fuego y o explosión. Ante el efecto de la incidencia de un rayo directo, reducir, fíjense la palabra reducir, la posibilidad de presentarse arcos eléctricos por rayo directo o por efecto de inducción inclusive, que generen la ignición en áreas peligrosas y reducir la posibilidad de derretimiento del material debido al paso de la corriente de rayo, excepto al punto de impacto. Fíjense todas las condicionantes que vienen en ese párrafo. Es importante mencionar que, al igual que para instalaciones ordinarias o comunes, la aplicación de los criterios de protección indicados en esta sección no siempre evita la posibilidad de la generación de arcos eléctricos y efectos dañinos. Sin embargo, su aplicación reduce considerablemente los efectos de daño. Ahora bien, contenedores. Fíjense, los contenedores para material líquido o gaseoso
con peligro de fuego y explosión, estos tipos de contenedores pueden ser almacenamiento de material inflamable o de procesos con sustancias inflamables o peligrosas. En general, puede omitirse la instalación de un sistema externo de protección contra tormentas eléctricas aislado. O sea, tenemos que evaluar que existen dos grandes tipos de sistemas a la hora de diseñar, que vamos a pasar en detalle a continuación. Ahora, se plantea que las condiciones para considerarlo autoprotegido debe ser: el cuerpo metálico debe tener un espesor mínimo de 5 milímetros, el techo del cuerpo metálico debe estar libre de compuertas abiertas, que exista continuidad entre todas las partes del contenedor, no debe tener emanaciones excesivas de vapores inflamables que puedan generar ignición ante un evento. O sea, esto es importantísimo, y debe existir elementos susceptibles en el cuerpo, o sea, no deben existir, del contenedor que puedan ser dañados al circular corriente de rayo. El cuerpo metálico del contenedor debe unirse a el sistema de puesta a tierra. Ahora bien, condiciones de los contenedores. En las imágenes se pueden ver, y vamos a ver las condicionantes que plantea la norma. Las condiciones anteriores deben aplicarse a cualquier contenedor, especialmente a aquellos que llevan muchos años en servicio, ya que la corrosión en el cuerpo del contenedor puede no garantizar la condición de espesor mínimo, y por otro lado, las compuertas dejadas abiertas durante una tormenta eléctrica han demostrado ser una de las mayores causas de siniestro ante una incidencia de rayo. Este punto que marca la norma es vital. Muchas veces, o ya ha habido muchos accidentes debido a que se dejan compuertas o no están debidamente herméticas, y hay emanación de gases que son un elemento fundamental. Tuve la experiencia en México en unos tanques de almacenaje de maíz que, producto de las lluvias, se comenzaron a fermentar, y el tanque o silo era de concreto, ni siquiera metálico, producto de un impacto de rayo, y se produjo una chispa, explotó y se destruyó el silo por completo. Entonces, es importantísimo la temática de mantenimiento. Ahora, cuando se habla de sistemas de pararrayos, los sistemas se deben proteger a partir de hacer el análisis de la esfera rodante en combinación con los sistemas que marca la IEC como método del ángulo y mallas tal cual. Esto fundamentado siempre por la NFPA 780, que es la norma de protección contra incendios. Y vamos a poner imágenes de tanques que hemos proyectado. En específico, este es un proyecto que se realizó en la República de Cuba, y que hay tanques de almacenamiento, plantea la norma, horizontales y verticales de espesor de pared y de techo de 4,6 milímetros o mayores, y se consideran autoprotegidos. ¿Por qué? Porque esa sección es capaz de conducir la corriente de rayo. En el caso que estamos planteando acá, se muestra el isométrico que se hizo del proyecto del tanque. Vean que todo lo que está marcado en rojo son elementos de captación en la superficie de la tapa del tanque. Y en la foto de instalación se ve la forma en que se hace la punta en los anillos superiores. Ahora bien, quiero dejar bien claro ese 2% de probabilidad de que se produzcan debido a emanaciones de gas.
con el futuro no mantenimiento del tanque. El tanque puede estar excelentemente protegido, pero si a futuro no se le da mantenimiento, señores, el peligro de ese 2% se eleva. Y es importante que se vea que en la hora del diseño se debe inclusive considerar las fuerzas del viento. En este caso, en este proyecto, fue vital el considerar huracanes para que esas puntas no salgan afectadas por la velocidad del viento. Aquí podemos mostrar el isométrico del tanque y otras imágenes de cómo se realizó la instalación en todo el perímetro del tanque, las barandas de acceso a la parte superior. Es decir, es un diseño en extremo complicado. Ahora, se pueden también realizar instalaciones con la aplicación de sistemas aislados. El anterior era no aislado, este es aislado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted hace el análisis, determina que por los diámetros de sus tanques poder montar torres o supertanques o superpostes, donde en su parte superior monte las puntas para que la incidencia del rayo sea sobre puntas y no sobre el tanque. Y muchos dirán, entonces, ¿por qué no hacen siempre esa protección? Bueno, porque si usted tiene tanques de gran capacidad de volumen, de gran diámetro, el tener esta protección no siempre se puede aplicar. Y esos tanques que son de gran volumen, sus paredes son extremadamente gruesas que permiten conducir la corriente de rayo y por eso se hace la protección anterior. Pues bien, aquí llegamos al final, como les había prometido. Este no es un comentario, un video en el cual vamos a juzgar un incidente, un accidente. Al contrario, es de un video para despertar la conciencia de la importancia de la protección de contenedores que mantengan productos inflamables y todas las medidas de lazos de protección, como son la detección de humos o gases, la detección y rociadores para en aquellos casos que así implica. Muchos me han comentado que la situación en La Habana del Hotel Saratoga y hay que evaluar cada caso específico. O sea, no podemos tener en mente, dolorosamente, hay algo que nos pega toda la vida, que es que productos de estos siniestros se pierden vidas humanas. Entonces, pero debemos ver que en cada caso que analicemos hay un factor que puede estar entre estos que voy a enunciar. Puede afirmarse que la instalación en que analicemos contaba con todas las medidas que acabo de relacionar. Eso es lo primero que debemos preguntar. Segundo, ¿qué debemos tener en cuenta en nuestras instalaciones? ¿Cómo debe prestarse importancia a los mantenimientos preventivos? Las agencias reguladoras que controlan y que practican los controles, se hace de forma sistemática. Todo esto va unido a que, señores, tampoco podemos dejar de admitir que la protección de este tipo de inmuebles, de refinerías, tanques de combustible y demás, es en extremo complejo, y culpabilizar o crear un sentimiento de responsabilidad solamente la puede asumir aquel que sepa que no cumplió. Mas, sin embargo, la probabilidad de que se produzcan accidentes dolorosos como lo que estamos viviendo hoy es una realidad.
cómo enfrentarlos y qué medidas se deben tomar para la extinción es otra gran realidad y es otra cultura de protección. Entonces, llego a esa frase final. Debemos cambiar en nuestras mentes la cultura de protección. Primero, muchas veces se prefiere invertir en una alfombra o un tapete a la entrada de una instalación en vez de un sistema que protege los millones que cuesta esa instalación. Segundo, el mantenimiento preventivo y sistemático. En refinerías y demás debe llevarse bitácoras semanales del paso de personal de mantenimiento revisando válvulas, electroválvulas, que todo funcione como un reloj. Esa es la frase y la clave del éxito. Ojalá este video sea entendido en la misma proporción del amor y la pasión hacia la ingeniería y adicionalmente al ser humano. Muchas gracias.